Invitación que estamos impulsando. A Dios gracias, le queremos dar la continuidad del caso. En esta oportunidad, voluntariamente, el doctor David Mamani, especialista en temas de responsabilidad extracontractual y él es abogado y contador. También ve los temas que se refieren a lo que es temas tributarios, contables y jurídicos, ¿no? Entonces, hecha esta presentación, vamos a esperar lo que comparta su diapositiva para poder comenzar con la charla. Y mientras tanto, quien desee, por favor, desee intervenir, de repente, pues, una lluvia de ideas, una sugerencia para mejorar estos temas, porque quedó pendiente también el tema de la inteligencia artificial y por ahí también hay un ofrecimiento para una exposición de marketing jurídico. Entonces, el que desee intervenir, por favor, les voy a agradecer. Ay, colegas, estamos comenzando en breve. Por favor, el doctor David está preparando las diapositivas. No, no, Esperemos no, no es un rato. diapositiva, es de frente el escrito que nosotros. Ah, ya, ya, perfecto. Él Perfecto, perfecto. Sí, eh, sí, adelante. sí, 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 espérate. Porque como es cerrado un correo y donde le doy link, el clic para el Meet en la computadora, a ver, espérate. Le voy dando un preámbulo mientras voy regularizando la computadora. Ya, Es, perfecto, sí, sí, un perfecto. Todo preámbulo. tuyo. Vamos a ver, igual le tengo que compartirles porque si yo sé que queda acá, cortas a veces las palabras. Entonces, yo les digo, coleguitas, que si bien es cierto, hay el problema de indemnización. La pregunta es por qué pedir indemnización. Porque tan vulnerado puede ser de forma contractual o extracontractual. Recordemos que decir que es extracontractual es que no hay en un contrato y contractual es obviamente que hay un contrato. Entonces de ahí partimos las premisas. Entonces yo voy a hacerles un caso práctico justamente de lo que es con el banco. Yo considero que ese tema va a ser muy interesante. Y quiero compartirles la demanda, quiero compartirles también quiero compartirles las resoluciones que se han ingresado, lo que hay, qué es lo que presentan, la otra parte. Entonces, todo eso quiero presentarles para que tengan a la mano y digan, sí, esto está bien que lo ha hecho el doctor.
Tienes que aceptarme, porfa. Sí está abierto, David. Ok. Ya me... Doctor Lenin, ¿se trata de compartir? Ah, perfecto. Adelante, David, por favor. Ya, ahora sí, ya coleguitas, ahora sí, voy a presentarles lo que es compartir la demanda, pues, ¿no? Eso es todo parte de una demanda, eso es lo básico. Ya, como podrán ver, justamente yo hice una demanda, a ver, para bajar. ¿Están viendo que estoy bajando, Julio? Sí, claro, se está viendo, Están sí. viendo que estoy bajando, ¿no? ¿Cómo se llama? El PDF, ¿no? Así es. Ya, mira, ahí está, justo. Entonces, como podrán ver, se pone la sumilla en la demanda de indemnización por daños y perjuicios. Lo ve, por si acaso, el civil. No lo ve ni el comercial ni otro tipo de juez. Solamente es el civil. Y dependiendo de la cuantía, hasta va a ir hasta el paz letrado. O sea, pero la ley, que yo sepa, dice bien claro que va el especializado, ¿no? Por ahí vi un libro español que decía que también va para el letrado, cosa que no he revisado, porque la mayormente una indemnización, eh, nadie no pide 100 soles por una indemnización o 200, o sea, todo el mundo se va a lo que dice el código, ¿no? A partir de tal importe, en la URP, de pedir una indemnización. En el caso que yo voy a presentarles a ustedes, ¿sabes qué, colegas? Yo entiendo que el exordio no hay problema, todos lo conocemos, que debemos poner nuestros datos, casilla, física, electrónica, domicilio procesal, correo, etc, etc. Y acá nosotros ponemos, obviamente, quién es el responsable, ¿no? Va a ser, dependiendo de la cuantía, va a ser o bien abreviado o bien conocimiento, uno de los dos, según su cuantía y lo que diga el código sobre quién es el competente, o sea, por la cuantía, a dónde debería ser, abreviado de conocimiento. Entonces, ese es lo especializado en lo civil, y acá en el ejemplo que les he traído, es se demanda al banco Scotiabank. Entonces, ahí está su domicilio procesal, hay que darle sus datos del demandado y el petitorio. Cuando hablamos del petitorio, supuestamente deberíamos desarrollar, ¿saben qué es? El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño a la persona. Entonces, según mi ejemplo, el banco había perjudicado a una persona. Vamos a ver, les explico primero el contexto, porque sin el contexto de cómo se inició todo este proceso, no creo que entendamos lo que se escriba en el papel. Supuestamente primero son los hechos y después vienen los escritos, ¿no? Por parte de nosotros. El banco había hecho varios movimientos del cronograma de pago de cuotas. Entonces, en el ejemplo que se va a enseñar, el banco, supuestamente hay un contrato primigenio que uno compra un bien a futuro con su cronograma de pago, que puede ser hasta 240 cuotas o menores a 240 cuotas, ya dependiendo de lo que hayan pactado con el banco, ¿no? Entonces, en el caso de acá, supuestamente nosotros, la figura es que el banco suscribió un contrato, hay una cuota que se paga primigeniamente y el banco, sin informar al cliente o al demandante, como quieran decirle, no le informa del que va a incrementar las cuotas. Entonces, el demandante se ve incómodo, pues, ¿no? Porque deberían avisarle que van a aumentar. Si bien es cierto, los bancos también regulan lo que es las tasas de intereses que pueden acumular, porque en el transcurso de los años, por inflación, también los intereses deberían actualizarse.
Pero en el caso presente, el banco no le hizo de conocimiento al cliente. Entonces, el cliente del banco, ¿qué hace? Obviamente te denuncia ante Indecopi por no dar información pertinente sobre las cuotas alzadas. Entonces, de lo que el tema que hay en Indecopi, después que hayan subido todas esas cuotas, por ejemplo, hay un primer cronograma, vamos a suponer que te cobran como 1.000. Después hay un segundo cronograma que te cobran como 1.500. Y en el caso de la teoría del caso de hay un tercer cronograma que el banco lo reduce ni siquiera a 1.000, lo reduce todavía como a 900 soles. El panorama más, yo les digo, para no marearnos tanto número, entonces, algo más digerible. Entonces, tenemos que tener claro que hay 3 cronogramas. Entonces, la primera pregunta que uno se diría, si hay 3 cronogramas y no avisaron, ¿podré pedir daños y perjuicios? De mi punto de vista, considero que sí, porque el daño ya está hecho. Debió avisar, hay políticas que ya están reguladas por lo que es de defensa al consumidor. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué demandaron en este caso? Si hubo una variable que lo ayudara al demandante, porque ahorita van a presentar las excepciones que ha presentado el demandado, que es el banco, y cómo ha querido, obviamente, archivar este proceso. Entonces, el Indecopi, ¿sabe lo que hizo? Declaró fundada. Lo que yo siempre recomiendo a todo el mundo es que si tú ya tienes a alguien o una entidad del Estado, o tienes testigo, lo que tú consideres, si tienes algo cierto y que sea irrefutable, entonces ya tienes algo con que convencer al juez en lo civil. Porque si tú no tienes nada, va a ser muy subjetivo tu información. Recuerda que bastante lastimosamente subjetividad parte de acá, porque el banco va a poder alegar, nosotros tenemos derecho a poder subir los intereses, pero hay formas, no es nomás subirlo por subir, hay que informarle al consumidor. En el caso, como le digo, el preámbulo, antes que iniciáramos la demanda, es que el banco nunca informó y el banco perdió ante Indecopi. El banco fue multado por 75 ITs por no haber dado información pertinente al consumidor, y a causa de esa sanción, ¿sabe lo que hizo el banco? El banco redujo la cuota porque se dio cuenta, ese es un tema también del tema concursal, que como son tasas de interés y nosotros los abogados no nos llevamos bien con los números, lastimosamente, hay muchas más normas conexas. Acuérdense que los bancos no solamente están regulados por el Código Civil, están regulados por la SBS, están regulados por, obviamente, lo que es el Indecopi, y hay más normas conexas, que no podemos ir más allá, porque esto es todo un mundo. Esa es agarrar diferentes disciplinas que no se va a poder. Pero la pregunta del millón, con la información que ya tengo de lo que es Indecopi, que me declaran fundada, consideramos que sí hay un caso donde te declaran fundada y te ayuda a tu indemnización, la respuesta es sí. Sí tenemos, se considera un caso. Entonces, ¿yo qué hice? En el ejemplo. Ya teniendo acuérdense que hay una pluralidad de instancias, o sea, la pregunta es de alguien, de repente ustedes que son preguntones, colegas, y no pudo haber apelado el banco ante Indecopi, la respuesta es sí, pero no es necesario esperar la apelación. Acuérdense, la plata de que lo multe Indecopi al banco no va para el consumidor, va para la misma entidad. Entonces, con ese hecho, no es necesario que tú esperes que tenga calidad de cosa juzgada. Cosa que vamos a ver a la hora que vienen las audiencias, porque este caso del ejemplo ya casi lo tengo terminado, o sea, no me falta la sentencia del juez civil. Entonces, en ese sentido, yo consideré, como ya tengo algo que alguien te respalda diciendo que tienes la razón y tú estás loco, se preparó la demanda. Entonces, supuestamente vamos a desarrollar en el petitorio lo que queremos, ¿no? El daño emergente, cómo vamos a desarrollarlo en los fundamentos de hecho, el lucro cesante también vamos a desarrollarlo, el daño moral también se va a desarrollar y daño a la persona también se va a desarrollar consecutivamente, ya. Lastimosamente, yo les digo que cada uno tiene que ver cómo se desarrolle según la necesidad de su caso, o sea, no es tampoco, así alguien me diga, Doc, y si me pasa usted su modelito que lo veo que está interesante y le ha ganado la sección
y el otro medida que ha tomado el banco para lo archivarlo, porque he visto que usted sus resoluciones, le ha funcionado su escrito. Cada caso es diferente y siempre va a haber un riesgo. Lastimosamente, en lo que son las indemnizaciones, no hay, como dijo el banco en la información que a la hora que tuvo el uso de la palabra, no hay una tabla que te diga por tal daño o tal materia te tienen que pagar tal cantidad de dinero. Queda a criterio del juez cuánto te va a poder indemnizar por ese daño que ha ocasionado el banco. Entonces, si alguien le pregunta, Doc, hay una tabla, hay jurisprudencia, que si hay jurisprudencia es obvio, pero esa jurisprudencia también no es lo mismo, por ejemplo, para que vean, no es lo mismo que pida un daño, por ejemplo, de un crédito de 50.000 soles, de repente a que sea 200 millones de dólares, pues, ¿no? O sea, hay que tener lógica y criterio para hacer la hora de desarrollar lo que es el lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Entonces, hay que tener cuidado porque también tiene que haber una razonabilidad, ¿no? Es uno de los principios que rigen al derecho. Si no es razonable lo que tú pides, el juez no te va a dar. O sea, no es 100% seguro que te van a dar lo que pides, pero te puede declarar fundada en parte, sí, según lo que él considere. Es muy subjetivo estos temas, lastimosamente, y es también cuánto alegues, cuánto demuestres en el proceso y en la audiencia, ¿no? Veamos. Después que hayas pedido esto del petitorio que se va sobre, como digo, en el fundamento de derecho, ustedes también tienen que pedir lo que son las costas y costos. De repente por ahí alguien dice, no, pero normalmente nosotros ponemos los intereses legales, como dice acá. Sí, puedes pedir intereses de lo que no, de lo que dejaste de hacer del lucro cesante. Vamos a desarrollar lo que es el lucro cesante, daño emergente, daño moral a la persona, poco a poco. Entonces, todo eso, poco a poco vamos a ir desarrollándolo, lo que son los fundamentos de hecho, el auto emisorio, vamos a ver, vamos a analizarlo, la contestación de la demanda y así sucesivamente cada uno. De ahí vemos que hemos descrito la historia del crédito hipotecario, como pueden ver en el primer párrafo, que se dice que lleva un cronograma, se indica también que ya había un cronograma de pagos, y acá dice, ¿no?, las 240 cuotas que podrán ver por la cuota inicial, ¿no? Entonces, así comenzó ese tipo de cronograma, nos dice el primer párrafo. El segundo párrafo que nos indica que hubo un exceso de cobro, por ejemplo, ¿no? Del millón, acá dice 1.110.000 con 41 soles, quería cobrar el banco cuando debería haber cobrado nada más 1.668.833 soles con 27 centavos. Entonces hubo un exceso de 41.000 soles, o sea, querían cobrarle en exceso, como le dije. El banco, ellos se refutan, indican que ese es su primer cronograma, los años pasaron, hay que actualizar, porque las tasas de interés suben, o sea, la inflación sube y por eso debemos cobrarte más interés. El tema es que no le avisan al cliente. Entonces, el cliente ve que se le suben las cuotas, pero no con un cronograma, cosa que no, hay más papel, más documentación, pero creo es andar por las puras o marearlos, porque va a haber más documentos que voy a enseñar. Entonces, él indica, no, sí, se me aumentó demasiado y por eso han querido cobrar tal importe. Entonces, ahí demuestra al juez que hay un sobrecálculo de exceso por parte del banco. Y acá está un cuadro para que pueda entender el juez, ¿no? Primer cronograma, como les dije, hago un segundo cronograma, les cobro en exceso, entonces de ahí ¿qué más viene? Las variaciones de las cuotas que les indican, ¿no? Como les había mencionado, que fue al de la protección al consumidor, el cliente o el demandante y le han declarado fundado y no hay ni un criterio, no hubo información que informar el banco por qué le cobren en exceso las cuotas. O sea, tiene que decirte, o sea, por si acaso, a la hora que los bancos te dan un cronograma, no es un interés simple. Por ejemplo, de 100 soles, si le hicimos el 10%, de 100 soles viene siendo el 10%, 10 soles. Así no figura. Ellos hacen un interés compuesto que son fórmulas más largas, más complejas, ¿no? Después se le dice interés compuesto. Entonces, no es tan simple como son las formas. Por eso un poquito nos peleamos nosotros los abogados con los contadores o con los números, ¿no? Entonces, pero se pudo detectar, se dijo en el proceso, no lo hizo el banco, el que vamos a ver en su contestación no lo hizo, y indica, ¿no? Como podrán ver, que también reina el libro de reclamaciones, que hay un expediente ante Indecopi,
número tal, y que quedó la cuota, acá sale, ¿no? Miren, dice tercer cronograma, en el cual el banco mismo bajó la cuota, mire, de 4.000, mire, ahora el día de hoy dice que es 4.309, y acá arriba cuando dijo que era la cuota, ya, era 4.457. Eso era la cuota inicial, y después el banco, ¿qué hizo? Lo bajó. O sea, ni siquiera estaba cobrando ya el importe de la cuota primigenia. O sea, el primer cronograma ya había ni una cuota. Ves que lo mantengo, lo bajó. Y usted bien sabe que nadie no te baja las cuotas por buena gente. Si no hay más normas conexas, que no son del Código Civil o el Código Procesal Civil, que lastimosamente nosotros no conocemos, porque el banco no solamente se regula por el Código Civil, sino por demás normas que le establecen, ¿no? Como la SBS, ¿no? Y vamos bajando. Entonces, de ahí se hizo la conciliación, que es un requisito previo para ir a un tema indemnizatorio. Se hizo la conciliación, que es un requisito, sí, no fue el banco en nuestro escrito. Y hay que desarrollar lo que es la responsabilidad, antijuricidad, la relación de causalidad, el factor de atribución y el daño. Entonces, la responsabilidad se le dice que sí, una responsabilidad porque es un contrato, ahí tiene una relación contractual entre ellos, ¿no? Entonces, sí existe una responsabilidad civil porque es contractual. Han celebrado un contrato, entonces sí cumplimos el primer criterio. Después de la antijuricidad, claro, han sido antijurídicos porque no cumplieron lo establecido según lo que es la defensa del consumidor, el Código Civil y lo que es la ley de la SBS. Por eso se puso ahí, como podrán ver, los resultados. Consideramos que hay más normas, pero es un tema muy complejo hablar de banca. Entonces, no es solamente esas leyes que se han mencionado. Entonces, si vulnera lo que es la defensa del consumidor, si cumplió el requisito de la antijuricidad. Ahora, la relación causal. Hay como podrán ver ahí, la relación causal es por qué este hecho sucedió. Pues ahí se pone la pregunta, ¿no? ¿Acaso el incremento de la cuota no causa perjuicio? La respuesta es sí. Hay una causa, cosa que no se pudo sustentar, que vamos a ver más adelante, ¿no? En las resoluciones que se vayan a enseñar. Entonces, no pudo sustentar lastimosamente el banco. Sigamos bajando. Entonces, y el factor de atribución, según el Código Civil en el artículo 1321, o sea, ellos se entregaron, ¿no? Un segundo cronograma, como dicen, ¿no? Se entregó, hay un daño, un perjuicio, porque va a haber un tercer cronograma, como dice acá, que se actuó por parte del banco de la mala fe. Entonces, nadie no te baja las cuotas, ténganlos claros. O sea, si tiene un caso similar, obviamente les puede ayudar un 80, 90% de este escrito, pero si tiene otra, por ejemplo, ¿no? Atropello no es lo mismo. O sea, sí es la estructura, pero decir que te va a ayudar un montón este escrito no te va a ayudar mucho. Y obviamente hay un daño, sí, hay un menoscabo de interés por parte del individuo en su relación de vida social. Claro, imagínense que a ustedes, ¿no? Yo considero que la cuota es bastante alta y así la persona estaba pagándola. Entonces, la cuota era demasiado alta. Imaginen que a ustedes le cobran 200, 300 soles más. O sea, y ustedes no se abstienen, tienen 5 hijos, tienen su esposa y tienen más gastos. O sea, que el aumento de 300 más, cualquier persona se siente incómodo, cosa que se le dijo en la audiencia. Que lo vamos a ver también esa sentencia cuando le declaran infundadas las excepciones. Entonces, le causa malestar físico, daño, y el juez ha entendido eso. Entonces, ya se está terminando lo que es. Ahora, en este caso, yo, por ejemplo, le he puesto una variable más. ¿Cuál es la variable? La pregunta es, vamos a suponer que yo soy Julio Chigne y te emito recibo honorarios. La pregunta es, si ese perjuicio que Julio Chigne emite recibo honorarios, y Julio Chigne también tiene su empresa que se llama el estudio Mamani Lawyer, y él es dueño de esa empresa, la pregunta es, Mamani Lawyer, que Julio te factura, acá dicen el ejemplo, como 55,000 soles, esta empresa podrá ingresar al proceso. Entonces, para mí la respuesta es sí, porque obviamente Julio es dueño de esa propiedad que viene siendo la persona jurídica de su estudio jurídico, que también él percibe ingresos. Entonces, va a ser motivo este párrafo que podrán ver. La pregunta es, ¿el banco hizo algo en contra de decir que solamente percibe como persona natural y solamente debe haber demandado
la persona natural, y no debería haber ingresado su empresa que su persona jurídica, es la controversia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya se demostró, como podrán ver, las cuotas, cómo ha ido bajando, como podrán ver, hay un lucro cesante, sí. Claro, eso lo ha perjudicado, porque supuestamente quieren hacerlo pagar de más. Y hay una diferencia de los cobros, ya va a acabar lo que es la demanda, vamos a ver ahorita al auto emisorio. Y se vio que se había un perjuicio de 58.000 soles, ¿no? Que es el lucro cesante que iba a percibir. El daño emergente supuestamente es los gastos que ha realizado para lo que es, por ejemplo, los actos preparatorios de la demanda, que puede ser la conciliación, cartas notariales, ¿no? Cosa que sí se presentó y acá dice, ¿no? Dice recibo honorario que tramitó, la cual se entró en la junta en el folio tal que este fue por el motivo de la conciliación. El daño moral no hay cómo cuantificar, por eso le digo, nadie no puede decir que mi moral vale 7 millones, o alguien puede decir 1 millón, o otra persona 100 soles. Es muy subjetivo decir ese importe. Pero hay que buscarle razonabilidad supuestamente con tus ingresos de tu proyecto de vida. Entonces, ¿qué se hizo? Sigamos bajando. Entonces, ya se evidenció, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hizo que como evidencia estos tipos de daños al ser humano. Entonces, se hizo un copy-pega y funcionó, que yo sepa. Entonces, ¿qué puso como daño moral? 2 millones y tanto. Porque parte de sus ingresos, que viene siendo casi el reflejo, o sea, él casi duplicó de lo que tiene de ingresos a futuro, de su proyecto de vida, lo multiplicó por lo que consideró en el modelo descrito y lo reflejó. O sea, pues yo considero que fue razonable poner 2 millones, considero que sí. Ya, ahora el daño a la persona. El daño a la persona se tiene que cuantificar cuánto fue lo que no ha podido, lo que pudo percibir en el futuro por ese daño. Es que lastimosamente hay personas, no todo el mundo, se puede ir por derrame cerebral. Y eso es una de las variables que también deberían poner. En este caso, ¿qué se le puso? Se le puso un certificado psiquiátrico del malestar que ha tenido. Y obviamente dice como el ejemplo, se multiplicó por 6 años lo que percibía por su empresa y por los recibos honorarios, por ejemplo, se multiplicó por los 25 años de proyecto de vida. Pues supuestamente yo he puesto que la persona tiene 40 más 25, que es supuestamente la edad de jubilarse, de 25 años más, y salió todo ese importe, ¿no? Y eso cumple con los 2.200.000, 2.000 y pico. Lo fundamentalmente hecho, yo les recomiendo a la hora que hagan el uso de la palabra para sus audiencias, hablen las bases legales. De estos ya casi 2 décadas que vengo litigando y haciéndole uso de la palabra, a todo juez le gusta que le hables de las bases legales. Y después hablar todo lo que lo que te gusta. Pues están ir resaltadas del ejemplo para poder, con eso empiezas, bien raro que te corten, te corrijo. Entonces, el monto del petitorio ha sido este importe más sus intereses legales, más sus costas y costos, ya están los medios probatorios, y ahora sí nos pasamos, aquí declaramos fundada, de ahí ponemos los abogados que puedan ayudarnos, el labor de procuraduría, la firma del abogado y la firma de la parte, ¿no? Del ejemplo. Entonces, ahora sí yo le voy a enseñar el otro es la primera resolución. A ver. A ver, esperen, por favor, se está cargando. Ya, acá está la primera resolución del juez. ¿Se ve, no, Julio? La primera resolución. ¿Aló? Sí, sí se está viendo, David. Ya, listo. Ya, acá está la primera resolución, la cual se demandó al Banco Scotiabank. Puse de ejemplo mi nombre. Como podrán ver, si habiendo pagado el arancel judicial, según cuánto demandes, ya saben, tiene que cambiar el cuadro de tabla del Poder Judicial, cuánto es el arancel que corresponde según tu petitorio, ¿no? Se pagó las tasas, como podrán ver, el juez, como está el último, para decir avanzar, pues se me va a quedar corta la hora. Entonces sí, dijo, téngase presente los otros y digo, da 30 días a la parte demandada para poder responder,
y obviamente fue por vía proceso de conocimiento, y sí lo admitieron. Entonces, a mí sí me funcionó el del ejemplo, sí me funcionó el escrito. O sea, yo le digo que a veces quédese un día más que está presentando cualquier cosa. Entonces, admitió, no hubo ni una observación por parte de dicho juzgado. Veamos lo que ellos han presentado, supuestamente el banco. Ya, el banco presentó defensas previas y presentó también lo que es secciones. Veamos sus defensas previas. Las defensas previas, por si acaso, de algunos, yo les digo, de estos casi 2 décadas que vengo litigando, solamente he visto 2 veces que formulen eso. Entonces, yo considero que también la mayoría está por ahí porque es más costo para el cliente. A más escritos, más se cobra, se debe entender. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como dicen, ¿no? Formulan defensas previas. Formulan Perdón, defensas. perdón, David, sí, esa parte sí ya no se ve solamente se ha quedado en la relación de anexos. A ver, otra Imagínate. vez. A ver, espérate. A ver, otra vez, de repente, por no le he dado X, espérate. Así dime normal, porque puede ser, porque ahí está Adobe. A ver. ¿Y ahora sí? No, sigue la misma imagen, ¿ah? ¿Y ahora? Está cargando, veo que está cargando algo, espérate. Siguiente, finalizar. Pero te está cargando. ¿Y ahora sí? No, no, sigue la misma imagen, ¿ah? A ver, espérate. Si no voy a hacer la excepción para ir avanzando, si no la gente se me queda dormidita. Claro, es excepciones y defensas previas, o sea, los Son dos dos conceptos. cosas diferentes, dos conceptos diferentes. Claro. A ver. A ver, voy a hacer eso. Espérate, coleguita. Puede ser. Voy a ver, dejar de compartir. Y ahora sí, voy a ponerlo ahí. Puede ser. Ahora Ya, sí, ahora sí sí, se ahora ve sí. ya. Desde coleguita, ya. Muy bien. Ya. Ya, acá es como podrán ver, puse su sección al banco y el resumen que no le funcionó al banco. Dijeron el banco, a ver qué pusieron. A ver dónde está lo más importante. Porque igual no les funcionó. Dice la excepción de falta de legitimidad para hablar respecto a la persona jurídica, como le había dicho, ¿no? Ellos indicaron, o sea, a veces, como le digo, es un montón de hojas que no voy a leerlo, pero sí, ellos qué indican el banco en su escrito. El banco y dice, tú me has invitado a la conciliación como persona natural. ¿Por qué no me has invitado a la conciliación como persona natural y persona jurídica? Esa fue su posición del banco en el escrito presentado. ¿Y qué se dijo en la audiencia? Porque necesito decirlo, porque si no se va a quedar escueto este escrito. Eso es lo que ellos indican, ¿no? Y también indican ellos, ¿por qué por qué tiene que ir tu empresa? Porque si ven, cuando colocamos en la demanda la empresa, se entiende que la indemnización va a ser más grande, porque es un ingreso que tiene el demandante más. Entonces, se le explicó al juez que es lo siguiente, porque yo ya paso a la audiencia, se le explicó que es lo siguiente, señor juez, igual que el taxista, porque hay que hacer analogías, el taxista, si bien es cierto, tiene su partida que es su propiedad, el auto. El taxista trabaja con esa herramienta que es el auto.
Ahora, haciendo la analogía, el abogado necesita su empresa para poder generar ingresos como abogado, como profesional, lo que sea. Entonces, ese se le presentó al juez, se le dijo lo mismo, y el juez dijo, no va lo que está haciendo el banco, pues no es su excepción, que pues, decía, no hay una legitimidad, que tiene vicios, oscuridad, no es claro, y vamos a ver en lo que pasó en la audiencia que le declaran infundadas las excepciones. Entonces, no le pudieron dar la razón al banco sobre este escrito, que como podrán ver, ¿cuántas hojas tiene esta cosa? Tiene 8. O sea, fuera en mano, porque no estuvo bien. A ver otro, vamos a mirar otro. Entiendo que ahora sí lo voy a abrir. Me dicen si no sale, ahí está cargando. ¿Qué carga? No lo ven el que dice No, se salió David. Ya. A ver. Ya, ahora voy a ponerlo. Espérate. Y ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, sí. Ya, como podrán, dice, formulo defensas previas. Veamos, déjenme recordar cómo fue este tema. Igualitos con la contestación de la demanda de formulario de defensas previas, y ellos indicaron que, a ver, déjenme mirar. ¿sabes lo que indicaron para lo que es defensas previas ellos, el banco? Dijo el banco, como le había mencionado, tiene bastante relación, acuérdense, todo está amarrado. Dice que como la conciliación solamente pidió los 4 millones y pico del petitorio, dice el banco que no lo desarrolló en la conciliación y hay una oscuridad para poder presentar la conciliación, y eso pidieron ellos que se archive porque la conciliación fue muy escueta. Cabe de resaltar nuestro sistema jurídico en los temas procesales civiles, no dice ni una parte, así se le dijo al abogado, en una parte dice que la conciliación tiene que ser un copy-pega. Entonces, ¿qué hizo el abogado? Lastimosamente, ustedes podrán ver acá hay un montón de argumentos, leyes, y se le dijo en la audiencia, ya, ¿en qué parte del código o qué norma dice que debe ser la conciliación un reflejo en la demanda? Simplemente debe coincidir, por ejemplo. ¿En importe? Sí. ¿Es indemnización la materia? Sí. ¿Son las partes? Sí. ¿Y puedo que se le dijo en la audiencia con el juez? ¿Y por qué no presentas un escrito que es ambiguo? No se le entiende. Entonces el abogado se quedó con la cara chueca. Pero no supo qué decir porque la verdad, el código simplemente te dice, debes de conciliar. No dice que es un copy pega, que debe ser igual la conciliación con lo que dice la demanda. No es igual. Y ustedes han ido varios, igual que yo, como mi persona, van a un centro de conciliación y rellenamos un formato. Porque la ley es lo que le faculta al conciliador. Entonces, todas estas hojas y todos sus anexos, pues fue un montón también, fue por las puras porque no llegó a nada. Acá hizo 7 hojas. Ahora vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Déjenme mirar ahora sí. Vamos a mirar. Bueno, ya creo que sí, ahora sí le voy a presentar lo que pasó en la audiencia, mejor, más directo. Porque ahí acá está todo el meollo, porque ahí ya se ve si valió la pena el escrito o no. David, un favor, mientras que está cargando, ¿o puedo hacer un comentario? Sí, pueden ya ir armando sus preguntas, por si acaso.
Sí, 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 justamente un comentario sobre el tema del que has mencionado sobre las defensas previas y las excepciones. Las defensas previas y las excepciones son medios de defensa técnica que tiene, en este caso, el abogado defensor para plantear, ¿no? Antes de contestar la demanda, o sea, se presenta en el mismo escrito, eso lo tenemos claro. Y has dicho, yo he notado algo bien importante, ¿no? Porque tú has sostenido de que es poco común presentar las defensas previas, ¿no? Muchas veces se confunde incluso con el tema de las excepciones. Pero también has señalado, ¿no? Que lo que ha precisado el banco es prácticamente una excepción de ambigüedad y oscuridad. No era Claro, un tema de defensa previa, ¿no? Él ha debido, o sea, pues si estamos del lado de la empresa, plantearlo como si lo consideraba así, una excepción de oscuridad y ambigüedad, que así en este es. caso no la ha presentado, No, ¿no? no Por lo eso es que, tenía claro el abogado. Por eso ahora, mira, viendo acá dice la audiencia preliminar, se presentan los abogados, que eso no nos importa cómo ha resuelto. Se fijaron obviamente los puntos controvertidos, por si acaso, los puntos controvertidos, ténganlo claro, es su petitorio, porque eso es lo que ustedes quieren. No le saquen más pies al gato. Yo por lo menos mi praxis, la mía, es que el principal punto controvertido es a veces pruebas, a veces es lo que tú quieres. Y para el planteamiento de esta defensa que fue del consumidor, fue obviamente los daños ocasionados, el daño al emergente, lo procesante, el daño moral, el daño a la persona, etc. Entonces, todo eso fue. Y eso que se hizo de ahí, dije, la etapa conciliatoria, no llegaron a un acuerdo. Y acá dice, respecto al saneamiento de la defensa previa y el lado de excepcionalmente, vamos a ver por acá hasta abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Acá dice, ¿se ven? Este dice, por esta consideración, la defensa formulada, bla, 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 interpuesta como recurso impugnatorio en la parte demandada, por lo cual se le concede un plazo de 3 días bajo procedimiento de rechazo. Solamente resuelven declarar infundada la defensa previa. Es que no puedes agarrarte a argumentos que no están en nuestro sistema. Fue muy subjetivo eso de decir que debió haber sido un copy y pega. Por en sí, todo eso lo decía esas hojas. Las 7 hojas, o sea, por bla, 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 y repetir más de lo mismo. Entonces no era necesario el EPI para que vengan sus preguntas. Ahora acá dice, con la excepción de falta de legitimidad para obrar, sobre que le dije, ¿no? Acá dice, vamos a bajar. A ver, vamos a bajar. ¿Dónde está? Ya, acá también, acá dice, quiero no, sí va, porque es su herramienta de trabajo, igual que el taxista. Y cualquier persona que necesita una herramienta para poder generar ingresos. Entonces, sí fue y se lo archivaron. Después se fijaron los puntos controvertidos, que es todo el dinero que se está pidiendo. Se actuaron las pruebas, dice el juez, está todo. El problema está ahí. Se hizo el informe oral por las partes de los abogados y ya está para sentencia. Y ahora sí que vengan todas sus preguntas. y ya, David, antes que se me escape, sí, está bien interesante lo que has planteado. Yo te tenía una pregunta sobre el petitorio, pero antes que se me escape la idea, como te decías, has dicho bien en el tema o sea, la forma como tiene de defenderse el banco, en este caso ha planteado defensas previas y excepciones, las ha planteado mal, pero las ha planteado, y me ha llamado la atención en el tema que ha precisado de la conciliación extrajudicial. Entiendo que la mayoría de casos han llevado el curso de conciliación extrajudicial. Hay algo que tiene que tenerse claro, creo yo, que la conciliación extrajudicial, el acta de conciliación extrajudicial tiene un valor, ¿no? Tiene un valor jurídico porque es un acto jurídico. Entonces, lo que yo veo en varias demandas, que las defensas dicen, pues, por ejemplo, lo que tú has sostenido hace un rato, ¿no? Que el copy-pega del acta de conciliación, el tema formal del acta de conciliación, que no tenía poder para el acta de conciliación, etcétera, etcétera. Pero hay un acta, ¿no? Y lo que hay que tener claro es que esa acta vale, así tenga errores, lo que fuere, vale, mientras no sea declarada nula o impugnada jurídicamente a través del proceso judicial de nulidad de acto jurídico. Porque a veces he visto también
que hay colegas en otros expedientes que se dejan llevar por ese argumento y entran pues a ese espacio al cual no deben de entrar, de discutir la validez del acta de conciliación, porque el proceso acá es de indemnización, ¿no? La indemnización de daños y No, y perjuicios. fuera de eso, Julio, el demandado o el invitado a la conciliación pudo haber presentado diciéndole, no puedo acudir y quiero que sea aclaratoria. Al banco en un momento se la atajó, tampoco el banco presentó un escrito diciéndole, señor conciliador es ambiguo, tampoco no lo denunció al conciliador porque no está Así cumpliendo es. según lo que dice el Minjus, que lo ha acreditado. O sea, sus argumentos fueron escuetos. Entonces, cosa que se le dijo a la jueza, ¿no? ¿En qué parte? Por eso le dije esa parte, ¿no? ¿En qué parte el código indica que es un copy-pega? Que indique la base legal el abogado de la parte mandada. Se quedó callado. Porque yo lo he vivido, pues yo estuve en ese proceso. Se quedó Claro, mudo y es un estudio grande, como podrán ver. Se quedó mudo porque no exige, la ley dice solamente que yo así es. nada más que concíliense. O sea, cuando hablamos de conciliación, no dice la ley, oye, desarrollate como una demanda. O sea, que se identifican las partes, qué es lo que quieren en la materia conciliar, que si se llega a un acuerdo nada más, pero no le dice, oye, es un copy-pega, es una demanda, por si acaso. ¿En qué parte dice? No dice que es una demanda, simplemente es una forma de solución de conflicto. Y nada más que eso, solucionar un conflicto. Cosa que el abogado del banco no supo desarrollar, o no lo vieron, o les ganó mucho el plazo también para así han tenido 30 días, no han podido desarrollar, no lo han tenido claro. Entonces, por eso yo considero en este caso, el demandante lo va a ganar porque primer round, la defensa previa se cayó, la excepción también se cayó, pero tampoco le puede decir al cliente, oye, por si acaso, así es ganar primer y segundo round, la sentencia, te la puedes ganar, pero no se sabe qué cantidad. Es muy subjetiva. Hasta el banco, también yo le digo dentro del caso que me acuerdo, presenta jurisprudencia. Entonces, a veces, esas cosas que él presenta al banco o la parte demandada, por ejemplo, ¿qué presentó de lo que a dónde quiero llegar? El banco presentó, por no decir, una jurisprudencia de indemnización. ¿Qué se hizo ahora en la litigación oral? Señor juez, el banco quiere aminorar daños porque alguien presentó una jurisprudencia que le pagaron 50.000 soles. No podemos generalizar que son 50.000. ¿Qué le dije? Entonces, tú tienes que utilizar a veces esos documentos que presenta tu otra parte para agarrarte. Entonces, yo que le dije, señor juez, lo que quiere el banco es aminorar daños. Hasta ellos mismos fueron, desde lastimosamente, muy impropio de presentar un documento que ellos ya reconocen que existe, que sí existe, le acoge el derecho porque hablan de justamente de indemnización, cosa que nos vale para nosotros, porque nosotros no hemos presentado como defensa técnica ninguna jurisprudencia porque no convenía. Ahora, si ustedes dicen, doctor, pero la mayoría de casos siempre presentamos jurisprudencia, no te conviene poner jurisprudencia, porque estás dándole un parámetro cuánto debería pagarte, porque tú les pones, mira, al otro le he dado 50.000, a mí dame 50.000, se le vas a poner así, si es que mayor es tu cuantía de tu petitorio y tu indemnización. Y así consigues una más de 100.000 y tú pidas más millones, no te conviene. Entonces, eso ya se llama estrategia. Ahora, la pregunta es, de algunos dirá, doctor, ¿y cuánto perjudica al banco? ¿Qué puedo hacer para poder al juez decirle, oye, no le va a perjudicar al banco ese petitorio tan grande? Se investigó ante la CFC. Todos los bancos, todas las entidades que cotizan en bolsa cuelgan sus estados financieros. Se sacó los estados financieros de lo que está en la bolsa y los 4 millones no llegan ni al 1%, entonces no hay perjuicio. Entonces, es una investigación aparte que se hizo para los alegatos finales. Entonces, eso, herramienta que tú le ayudes a aclarar la idea que no lo perjudican, que ni siquiera es el 1% de sus ingresos, el juez lo va a tomar en cuenta porque él no sabía. Acuérdense que nosotros los abogados no sabemos buscar o interpretar estados financieros porque no es nuestra materia. Pero si tú le ayudas al juez a decir que no lo perjudica tu petitorio, el juez va a tener más claro de poder sentenciarlo como tú has pedido. Pero si tú no le dices, no le das herramientas para ayudarlo, pues lastimosamente el juez, el litigante es mucho mejor que el juez, por si acaso, o sea, en ese sentido, porque solamente ve un punto del derecho el juez. También nosotros los litigantes, a veces vemos varios de ustedes que hacen ver penal, civil, laboral, u otro ve constitucional, laboral y penal, o sea, ven más temas, que es más complicado, porque la materia es más compleja. Ahora sí los escucho, coleguitas, ¿qué desean preguntar? Sí, David, disculpa, una precisión.
A ver, el artículo 200 del Código Procesal Civil dice, ¿no?, que si tú no puedes probar tu pretensión, la demanda se declara infundada. Eso es lo que señala. Ahora, en la pretensión que ha señalado, tienes una resolución de Indecopi en la cual se le multa a Indecopi porque no informó debidamente al usuario del Claro, servicio bancario, ¿cierto? Y solamente le claro. pone una multa, no dice que se le resarza económicamente. No, no dice, porque los temas con Ah, Indecopi, ya. a ver, le explico un poco de esa parte, porque hay que tener claro. Es normal, porque no todos sabemos todo. Yo tampoco no lo sé todo y trato de aprender un poco No, más. sí, sí, justo ahí quería hacer un apunte porque, por A ver, ejemplo, te explico, y de ahí si sí, alguien sí, tiene dudas, me dice, no, que esta parte no quedó clara, no hay problema. bacán, bacán. Con Indecopi, casi siempre, obviamente es una empresa, porque se acuerda, es de defensa del consumidor. El consumidor no solamente son personas naturales, también son personas jurídicas. Yo les digo porque ¿saben qué me pasó a mí ayer como abogado litigante? La clienta investiga en el sistema y llama a Indecopi. Indecopi le ha dicho solamente, por si acaso, acá nada más vemos temas de personas naturales, su empresa no puede entrar. Y ahí dice la misma ley, ¿no? Cuando dice su objeto de Indecopi, dice bien claro, yo le mostré a la señora que es persona natural y personas jurídicas. Entonces, habiendo ya les dicho eso, con Indecopi fue como persona natural el que pidió un crédito hipotecario y ese crédito hipotecario le declararon fundada en primera instancia. Entonces, la pregunta es, ¿se puede negociar? La pregunta de alguien dirá, ¿y el banco no pudo haber negociado esa multa? La respuesta es sí. ¿Pudo haber pedido una conciliación? La respuesta es sí. Estamos hablando de conciliación dentro del mismo Indecopi. La parte denunciada puede pedir conciliación, cosa que el banco no quiso conciliar. Me dice que lo que quiso el banco, que yo le digo que ya que usted también litiga y tiene un montón de clientes y no solamente tienen crédito hipotecario, también tienen, yo entiendo, crédito vehicular. Los bancos y varias empresas tratan de firmar las transacciones extrajudiciales, que es un título ejecutivo, y forzar al consumidor que firme ese documento para que lo tengan como título ejecutivo y lo ejecuten. Entonces, en el caso de acá, de este que estamos mencionando, el banco quería que se acoja un nuevo cronograma y obviamente todo esto de Indecopi se borra, pues, ¿no? Como ya tiene un título ejecutivo, le lo presentan de Indecopi. Mira, acá está. El título ejecutivo, el señor aceptó esos intereses y que se archive. Fue su otra jugada del banco. Lastimosamente así se da. Lastimosamente, el que tiene más conocimiento de derecho es el que gana. Ahora sí los escucho, cuéntenme. No es fácil estos temas, también es muy complicado. Adelante, por favor, doctor Aníbal. A ver, doctor Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros y colegas? Buenas noches. Muy interesante su ponencia, estimado doctor. Mi Gracias. pregunta era, doctor, era respecto a la responsabilidad civil extracontractual para poder pedir indemnización por daños y perjuicios. ¿Es necesario siempre la conciliación previa Sí, sí. o no? No, sí, tienes que pedir, es prerequisito. Ujú. Hacía Ya. contractual o extracontractual, es requisito la conciliación. Ya, le comento porque yo tuve un caso así también por un tema de responsabilidad civil extracontractual de un cliente, ¿no? Que por accidente de tránsito, ojo, se pidió la indemnización y no presenté la conciliación porque ya estaba ya a pocos días de prescribir la acción. Entonces me interpusieron una excepción incluso de falta de la conciliación, pero el juez igual la declaró infundada y continuó. Y a la final después continuó el proceso judicial, pues no, hasta casación, digamos, pero igual se ganó, ¿no? De repente, Pero medio raro, como podrás ver en la voy a resolución. compartir esa resolución en el grupo Me lo Por puedes hacer favor. porque es medio raro, para que porque la puedan sí. revisar también todos. Sí, muy ¿Sabes por qué, interesante porque Aníbal? Pero sí. lo veo medio raro, porque al día de hoy ya lo tiene más claro el juzgado que cuando te constituyes un tema penal, como atropello, lo que tú me digas, o sea, muerto por X motivos, se constituye como actor civil y es como ya como una demanda de indemnización. No era ni siquiera hacer, y era un tema civil de una demanda cuando pudiste haber constituido en el mismo proceso penal como actor civil.
donde presenta lo mismo que hemos hablado de antijuricidad, el perjuicio económico, daño moral, etc., etc. Ahí debieron haber constituido como actor civil. Pero de ahí sería interesante ver, porque yo no he visto ninguna, porque es requisito, hasta el mismo juez, te digo, por esta audiencia que he tenido, el mismo, es requisito. Si no, lo hubieran así puesto como sección fundada, pues, ¿no? Ya, y sí, efectivamente lo que dices es cierto, porque incluso habíamos demandado como a la empresa de seguros porque también tenía responsabilidad solamente hasta cuanto alcanzaba la póliza de seguros. Y justamente la positiva en ese entonces presentó ese escrito de excepción, Pero no de falta también de sé que puede conciliación. ser, Aníbal, también Sí. hay un tema que se llama cosa juzgada fraudulenta, hay varios errores, porque una cosa, ténganlo claro, no es lo que tampoco diga los jueces, es lo que diga el código, y el código si decía que es en ese tiempo, porque no sé si hubo modificatoria para esa causal, porque es otra causal, acuérdate, no sé si ha habido modificatoria, el código es el que manda, y obviamente si está declarado, porque tengo otro caso también similar, que también de repente me voy a presentar ya cosas juzgadas fraudulenta, son las causas juzgadas fraudulentas cuando hay vicios a la hora de emitir sentencias. Entonces, el juez va a valorar que cuando lo vea en lo que es la causa fraudulenta, si ha cumplido la debida motivación, la falta de legitimidad, pues, va a analizar todo lo que pueda, siempre y cuando el abogado le dé a luz, pues, ¿no? Entonces, por ahí de repente debería saberlo, investigar un poco más lo que es la cosa juzgada fraudulenta, porque es un tema que estoy ya metiéndome cada vez más. A ver, Ok. otra pregunta? ¿O tienes una pregunta más, Aníbal? No, no, eso es todo. Gracias, más bien, por No, resolverla. no, Gracias. gracias a ti. ¿Alguien Gracias. más? Creo que quedó clarísimo. Ya, Julio, no hay nadie, como dicen, ¿no? Fue más demasiado clara la ponencia. A ver, ¿alguien más desea intervenir, por favor? A ver, por lo pronto, doctor Aníbal, si podría compartir esa resolución en el grupal, sería magnífico, porque como bien ha señalado nuestro amigo David, procesalmente eso es un requisito de procedibilidad, ¿no? Te Sí, excepcionan y no te admiten por ese tema. Yo creo, bueno, no tengo, tendríamos que tener la resolución para ver bajo qué fundamentos se ha optado, ¿no? Porque de verdad tampoco he visto algo similar, ¿ah? Pensaba que era de esto de Cannes, pero no, tampoco. Igual opera pero está bien, porque ¿sabes qué, Julio? Esa pregunta, porque ahora ya varios ya tienen el tema penal, no solamente te pides una sanción penal, pues no meterlo en la cárcel, puedes pedir ahí constituirlo como actor civil, lo que cosa que no me hemos tocado, pues sí te puedes constituir con un tema penal como actor civil y le sacas obviamente todos los gastos que ha ocasionado, por ejemplo, una operación, ha dejado de trabajar, de repente te has dejado lisiado para siempre. Entonces, todo eso puedes pedir como actor civil, que es casi similar, no digo igual, similar a una indemnización. Porque si ustedes han visto cómo se constituye como actor civil al día de hoy, es como una indemnización, o sea, no hay que salirse del proceso para llegar ahí. O sea, no es ideal iniciar un proceso de indemnización cuando tienes por constituirte como actor civil y pedir todo lo mismo con una indemnización, por si acaso. O sea, no le encuentro sentido. sí, y ahí también quisiera hacer otro apunte, ¿no? Muchas veces estas demandas caen porque lo que se pide es la devolución, ¿no es cierto? En este caso se confunde resarcimiento con indemnización, ¿no? O sea, resarcimiento, por ejemplo, puede ser, bueno, si estamos hablando en laboral, los días que yo he dejado de trabajar, ¿no? Pero en temas de indemnización es la afectación, como tú bien has señalado, ¿no? El daño moral, la psicología, los problemas que ha derivado del hecho de Sí. que haya ocurrido esta situación, ¿no? Y esto tiene que probarse, ¿no? Ya sea con un informe psicológico, con un informe económico, con un informe... Ese tema también, ¿sabe qué, Julio? Interesante. Que yo sepa, recién este año, ahora sí ahora sí pide este año los informes psiquiátricos debidamente sustentada. En el presente caso que presenté fue el año pasado, donde no exige un informe técnico ya detallado. Al día de hoy las Claro. indemnizaciones tienen que hacer un estudio, o sea, no, en el ejemplo yo lo presenté simplemente una hoja, que el Sí, médico lo dice vi, que lo vi.
Dice, Por eso te solamente, estaba haciendo esa precisión. sí, justamente el psiquiatra dice que sí hubo un choque emocional, que estuvo con estrés postraumático, etc, etc. Pero al día de hoy, como ha variado la norma, ya no es una hoja. Tiene que haber un informe técnico de los avances, el desarrollo, de las sesiones, etc, etc. Más complicado le he puesto al ¿cómo se llama? Al psiquiatra, esos temas. Va a ser bastante interesante si va a ser algo más nuestro sistema jurídico frente a ese hecho, porque el psiquiatra no está regulado, que yo sepa, no hay una regulación que diga nuestro sistema jurídico, médicos así tienen que trabajar, simplemente ya nos pide a nosotros en el proceso, ¿no? Yo no he visto que les exija al colegio médico, porque el psiquiatra pertenece al colegio médico, no se olviden, que deben haber Claro, sido formulados sus informes. Va a ser un sí, tema bien controversial ahora. sí, y otro apunte antes que intervenga el doctor, por favor, Aníbal, otro apunte antes que se me vaya también es el tema probatorio, ¿no? Dices bien que hay que presentar los informes y muchas veces se discute solamente de palabra, ¿no? En la fundamentación. Y recordemos que ese es el momento de la contestación, ya si estamos del otro lado del barco, ¿no es cierto?, de precisar, ¿no?, observar, impugnar o presentar una cuestión probatoria sobre esos medios probatorios que está presentando la parte que demanda en este caso. Ese es el camino, ¿no? No decir generalidades, porque si yo no lo tacho, yo como, por ejemplo, yo de tu lado diría, bueno, este informe vale porque nadie me lo ha tachado, no lo ha observado y ha ingresado a la etapa probatoria limpio, ¿no? Es más, nos han presentado cuestiones probatorias. Adelante, por favor, doctor Aníbal. Sí, gracias, doctor Julio. Sí, solamente para precisar, y es interesante sobre como lo que ha hablado el doctor David respecto al tema de los informes médicos, ¿no? De los profesionales, ya sea psiquiatras, psicólogos, ¿no? Y no sé, sería bueno a ver si me puede el doctor absolver esta duda. ¿Estos informes tienen que ser expedidos necesariamente por instituciones del Estado o también puede ser de particulares? No, de los dos. Cualquiera de los dos, no hay Ya, ningún pero problema. entre colegas, obviamente te ayuda más el particular, pues, es obvio. Claro, por eso justamente podría ser La ley no dice cuestionado nada esto, ¿no? más, nomás dice que sea, la ley, uno, antes que yo presentara la demanda, que fue el año 2025, ni exigía que sea, y pase por psiquiatra, por si acaso, hasta el 2025. No sé en qué mes del año 2026 hubo una modificatoria donde ya exige el informe psiquiátrico. Por si acaso, no es que siempre han exigido. Del 2025 para abajo nunca han exigido psiquiátrico, pero te ayuda, o sea, así no te lo pida la ley, te ayuda para darle visión al juez. A eso nos vamos cuando siempre hemos presentado al psiquiátrico antes del 2025. Ahora el 2026 se entiende que la parte demandada que va a querer, debería cuestionar ese informe psiquiátrico si está bien hecho o está mal, pero tampoco hay un parámetro, o sea, va a ser muy controversial ahora que alguien quiera tachar. En el ejemplo que presenté, no lo tacharon. No lo tacharon, sí lo mencionaron, dijeron, pero no es un informe técnico de desarrollo, o sea, el abogado te desarrolló como si estuviéramos con la nueva, con lo nuevo que viene siendo el psiquiátrico, pero que no corresponde, pues, del momento que se presentó. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, al día de hoy, si tienes que presentar tu psiquiátrico, sí o sí. Eso lo he visto en LP. No, tampoco no es algo mío. ¿Algo más que alguien quiera acotar? Ahí está, Carlos. Adelante, 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 Carlos. doctor. Dale, coleguita. Buenas noches, muchas gracias por la información. Una precisión ahí, una información respecto a cómo se prueba el daño moral específico, que es un daño también. Ya, yo te ¿Cómo- explico cómo- pues, ese tema y de ahí sigues preguntando, pero una pregunta a la vez. No hay problema, podemos seguir conversando. El daño moral, ya como dije en un momento, es muy subjetivo. O sea, la moral uno no tiene precio. Por eso, por esa misma causal, yo en mi hipótesis de mi caso, ¿qué hice? Si estoy dejando mi proyecto de vida porque le pudo haber dado un derrame cerebral, porque eso se puso en los fundamentos de hecho, todo ese colchón que dejaba de percibir porque se le puede dar un derrame cerebral, vamos a suponer, como vamos para números redondos, si es 100.000, la moral también vale como 100.000, en mi ejemplo. Porque tengo algo que me ingresa, o sea, tampoco es como decir, ¿no? No puedo decir que gano de repente 1.000 soles mensual y ya tengo 64 años y ya ponle 2.000 y mi moral vale 2.000 soles, no necesariamente, como digo, es muy subjetivo. Pero en cambio, si tú dices que puedo percibir todo esto, ¿te va bien?
yo quisiera dentro del criterio del juez decir, está diciendo mitad, o sea, no se ha ido más allá, pero igual sigue siendo subjetivo. No hay ninguna norma que diga la moral para tal persona, o sea, el que no tiene educación, su moral vale tanto, el que es médico vale tanto, el que es abogado vale tanto. No hay, que yo sepa, hasta el día de hoy. Sigo con tu pregunta, porque creo que tiene otra pregunta más. Sí, sí, o sea, ¿cuál es el documento idóneo para probar el daño moral? ¿Un informe psicológico, un informe Bueno, psiquiátrico? hasta el año pasado no había ningún documento, no era obligatorio el informe psiquiátrico. Pero a partir de este año, no sé en qué mes, que sí lo he revisado, porque yo tengo que tener en cuenta eso. Sí he visto que sí vas a necesitar presentar tu informe psiquiátrico. Vas a tener que presentarlo y eso tendrán que revisar ya cada uno. ¿Qué norma? ¿Cómo precisa eso que debemos presentar? Ahorita no lo tengo en la mano, de ahí lo busco, lo paso porque sí lo vi, lo leí y dije, qué suerte. Yo ahí sí me dije, no, qué suerte que solamente presenté una hoja y ahora 2026 está más fregado. Sí hay. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Dale, no me Carlos, creo que haces otra en la mano. No, nada. Ahora con la doctora Rosa María. Dale, Rosa María. Activa tu micrófono, Rosa María, no se te escucha. Sí, ahí está activo tu micrófono, pero creo que está abajo, no sé cómo está. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, fuerte y claro. Buenas noches, doctor. En el caso del daño moral, yo tengo un caso en el cual era por un tema de indemnización por error judicial, y ahí demostramos el daño moral en función de la expectativa de vida y la frustración de haber, en este caso fue por pérdida de libertad. Y ahí se demostró, ¿por qué? Porque el lucro cesante era más difícil de demostrar, era un mínimo, pero el grueso de la sentencia fue considerado por el daño moral, no solamente por el tema de la frustración, el sufrimiento, la expectativa, la frustración de haber dejado de estudiar, de haber dejado, si supuestamente a tales años hubiera podido ganar tanto como profesional, etcétera, etcétera, sino también por el hecho de la expectativa de vida, es decir, el proyecto de vida de la persona. Ya, eso sí, yo sí le puse eso, en mi caso sí está bien. Hasta ahí todo estás bien, correcto, sigue. Y las consideraciones de los precedentes internacionales en temas de estándares de daño moral, que era lo fundamental. De jurisprudencia de otro país que así. Exactamente, sí, jurisprudencia de otros países, sobre todo en los casos que el daño era por afectación de los derechos fundamentales, obviamente, ¿no? Yo también tengo un caso así que recién voy a ver. Hay un joven de la Villarreal debía haber ingresado, no lo dejan ingresar, y era por CONADIS. Y bueno, ya me declararon admisible, ya ve la audiencia, ya hablaba mamarracho en medio de la Universidad de Villarreal. Y el joven le ha dicho que vamos a pedir una indemnización también porque hay su proyecto de vida, no puede estudiar, claro. Están acortando todo su... Pero también es plata, y es joven, como si está ingresando en la universidad, como todo el mundo sabemos, no tiene muchos recursos. Es el problema que tengo. Sí, eso es importante, la jurisprudencia internacional. Bueno, y en mi caso, en el caso que yo llevé, sí, se dictó una sentencia, ¿no? O sea, favorable. Claro, el problema mayor de los casos es la ejecución de la sentencia en el Perú. Bueno, por suerte de mi cliente es el banco. Por suerte, pero en el caso del que yo llevé era el Estado. Y el Estado tiene 5 años para poder meterlo al presupuesto. No lo hace, mira, después de 13 años duró la demanda, se ganó, se dio la sentencia, y eran 2 entidades del Estado, y la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia. La Presidencia del Consejo de Ministros pagó la mitad de la sentencia en 2 años después de dada, y el Ministerio de Justicia hasta ahora no paga, son como 10 años. ¿Y por qué no denuncias eso en la Contraloría? Ya se ha hecho ya, sino que lo que yo en un momento determinado identifiqué una cuenta no embargable del Estado y le trabé embargo, y con eso se ha podido ir considerando pequeños, o sea, anuales, depósitos judiciales, ¿no? O sea, depósitos judiciales poco a poco, pero todavía aún no se ejecuta completamente la sentencia. Una preguntita, ya que está sobre tu tema y es interesante, como lo bueno de este grupo que nos ganamos bastante información. ¿En qué año fue tu sentencia y la ejecución de tu sentencia?
Mi sentencia fue en el 2013 y el primer pago que se obtuvo fue en el 2015 y de ahí para adelante hasta la fecha son como 11 años más. ¿Y por qué Que no el lo Ministerio, denunciaste por omisión de funciones? ya se le ha hecho, pero el Ministerio de Justicia tiene la mala costumbre de no cumplir ni siquiera con las las sentencias de la Corte Interamericana, aún debe. Sí, está un tema, la cobranza Sí, con el el Estado. Estado es el peor, el peor. El peor pagador. Sí, sí. Sí, por eso yo no trabajo con el Estado. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Muy Ya. interesante tu ponencia. Ujú. ¿Alguien más que quiera agregar algo? O preguntar, normal. Estamos acá para todos aprender. El derecho es muy infinito. Buenas noches. ¿Qué tal? Kelly, ¿no? Dale, Sí, Kelly. Dale, por favor. ¿Qué quieres contarnos? Dale. solamente este es un conversatorio para ponerles un poquito de conocimiento. Y sí, realmente, cuando uno realmente demanda por un proceso por daños y perjuicios, y por indemnización, por daño moral, surte, pero hay que tener un esfuerzo demasiado para poder tener una demanda favorable. En mi caso, yo tuve una demanda personal y se fue hasta la Corte Suprema. Pasaron por aproximadamente 7 jueces en dirimencia para hacer la conformidad en Cusco. Yo soy de Cusco, y es un proceso por una indemnización en el que mi persona ganó un premio a la excelencia académica, José León Baranda Hart, por ser una de las mejores estudiantes de la universidad. Y sin saberlo yo, sin saber que pertenecía a altos estudios, fue mi padre, que en paz descanse, el que yendo a la universidad hace muchísimos años, les hablo del año 2006 exactamente, 2006 es el expediente. Él fue la persona que se dio cuenta que obviamente como hija tenía seguramente una hija estudiosa, y efectivamente fue así. Yo estoy casada con un extranjero, tengo ya un nivel de trabajo y todo ello, pero sin embargo este proceso, cuando hablaban sobre el examen psicológico, en algún momento, al haberme enterado sobre esta situación en la que en algún momento me habían quitado ese derecho de poder acceder a becas internacionales, fue el momento en el que mi papá, como abogado, comenzó a realizar la demanda, ya mientras yo era estudiante de Derecho. Pasó mucho tiempo y yo tuve que seguir el proceso judicial ya siendo abogada. Es una historia que muchas personas me dijeron que había que escribir un libro. Fue un caso muy sui generis en la ciudad de Cusco, y a la fecha este expediente sigue abierto porque se hizo conformidad en la Corte Suprema respecto del monto indemnizatorio, los daños y perjuicios. Hubo un monto fuerte, la parte demandada llegó a depositar el dinero hace más o menos unos 6 años, pero a raíz de ello surgió otro inconveniente, que era la generación de intereses legales. Y ahí yo como abogada, para que ustedes también tengan un poco de conocimiento y que es muy importante este conversatorio, yo hice mi defensa propia, sin ya necesitar otro abogado, que era mi padre, que en paz descanse, el año 2015 él falleció. Y continué con el expediente que en carne propia lo viví. Y recuerdo que dentro de esta tramitación, por sugerencia del mismo juez, era de que cuánto había generado el daño a esta persona, es decir, a mi persona. Yo recuerdo haber pasado por un psicólogo, una psicóloga, por un perito psicológico respecto a este famoso, y qué hermosa esa palabra la que dijo la anterior doctora, sobre el derecho al chance. La palabra es chance y la palabra es proyecto de vida. Son dos palabras que deben de estar presentes en todo proceso de indemnización por daños y perjuicios.
además del daño emergente, del lucro cesante, que eso son cuestiones legales. Y esos dos puntos marcaron el éxito de mi vida. Digo éxito porque fue un éxito desde la perspectiva personal como abogada y seguir un proceso que a la fecha se está generando intereses con una institución, obviamente, de poder, de mucho poder económico incluso, a la que con orgullo puedo decirlo y ahora por primera vez decirlo ahora que gané ese proceso a grandes poderosos. Lo hice con mucho orgullo y es la primera vez que lo estoy diciendo ahora. Y sobre todo por este empeño en el que conversamos como abogados desde estudiantes, ahora se está generando intereses desde el año 2000. El hecho ocurrido fue el 9 de marzo del año 2005, cuando entregan este premio a la excelencia académica y en la que no estaba mi nombre. Pertenecer a los más altos niveles de estudio, estar yo fuera en el extranjero capacitándome, y ahora tener un hijo que ha sido condecorado a nivel nacional, también como un muy buen estudiante a nivel nacional. Lo único que les puedo recomendar es de que cuando ustedes tengan algún proceso sobre daños y perjuicios, indemnización por daño moral, tengan que ser más que abogados, matemáticos en cuanto a fechas, porque lo que marcó en mi vida respecto a este proceso fueron las fechas exactas, cuándo fue el daño, qué te prohibió a ti seguir adelante o qué perdiste, cuál fue el perjuicio. Y hablamos de montos, lamentablemente, como dicen, los daños y perjuicios como montos económicos. Tenemos que convertirnos un poquito en contadores. Esa es mi historia de tantos años. Muchas gracias. Se te agradece, felicitaciones. A ver, César, ¿quieres hacer una preguntita? He visto tu manito, dale, por favor. Sí, muy buenas noches, distinguidos doctores. Quería hacer un comentario a propósito del tema de las indemnizaciones que no tienen una naturaleza contractual, ¿no? Recientemente creo que he leído la noticia en los medios sobre la aplicación de la Corte Superior respecto a una multa o una indemnización, me parece que sí, una indemnización que tiene que pagar el Estado peruano, más específicamente el Ministerio Público, por haber, por ejemplo, retrasado 3 meses sus funciones para hacer algo que debían hacer en su momento, ¿no? Entonces, digamos que se abre la puerta o se ha abierto la puerta a que las decisiones o las demoras en los procedimientos que le cause perjuicio a una persona, en este caso, la persona se encontró en prisión durante 3 meses y el perjuicio económico que le causó, ¿no? La Corte la valorizó en casación, me parece, por 120.000 soles. Lo cual quiere decir que las indemnizaciones que el Estado puede pagar no se circunscriben únicamente a temas, digamos, de ingresos, ¿no? Porque esa persona se encontraba presa, sino por un tema netamente funcional. Y esto también, como estaba diciendo, puede estar abriendo las puertas para proyectos que existen para sancionar al Estado peruano o en específico a un juez o a un fiscal que promueve acciones penales que finalmente no tienen un destino, a propósito de lo realizado por Domingo Pérez y la famosa fiscales anticorrupción. Ese era mi comentario. Sí, excelente comentario. Eso es lo que yo estoy haciendo, César. Recién yo estoy implementando. Usted sabe que existe la JNJ. Ustedes pueden presentar su queja. Yo estoy quejando a los jueces que no están motivando sus resoluciones. No le doy una tutela jurisdiccional efectiva. Cualquiera de lo que hayan leído en el Código Procesal Constitucional puede ir de frente a la JNJ. O sea, fuera de la ODEGMA o la OCMA o el órgano de control que ya tiene el mismo Poder Judicial o Fiscal, lo puede usted ya denunciar, pues en medio de una queja. Hágalo porque obviamente, pero tiene que tener una resolución. No puede decir, por ejemplo, ¿no? En la audiencia me ha tratado mal, considero que no te van a dejar fundado la JNJ. Pues o sea, si tú tienes resoluciones o videos,
Considero que sí, pero bajo a subjetividades no. Entonces, yo he pasado la vez pasada al grupo de WhatsApp mi queja, pues, ¿no? A la JNJ sobre 2 casos. Tengo de unos clientes, ya está presentado y ojalá que ver con los resultados, porque como dicen los medios, ¿no? La DECMA, como son en parte del mismo sector, sea el órgano de control, sea del Poder Judicial o de la Fiscalía, lo van a querer avalar, pues ya dependiendo de cuántos años tiene ese juez, pues, ¿no? No le van a hacer nada, pero la JNJ es autónomo, no tiene nada que ver con ellos. Entonces, ahí tienen una opción más para que puedan valer su derecho frente a estos documentos que no son debidamente fundamentados. O sea, tienen que tenerlo claro qué camino andar. Es como último una de las ratios que pueden alcanzar. A ver, Aníbal, ¿alzaste también la mano, creo, o simplemente se quedó pegado? Sí, Dime. doctor David, Sí, dime. solamente una consulta y de repente si puede absorberla. Y, por ejemplo, los funcionarios públicos que son denunciados, ya sea por abuso de autoridad, eh, omisión de funciones, como anteriormente las colegas acaban de comentar sobre diversos casos, en el supuesto que sean denunciados y bueno, para el Estado existe pues el trámite de la defensa legal, ¿no? Y en algunos casos pues algunos funcionarios piensan que van a perder, ¿no? En esa denuncia y van a continuar, muchas veces pues ejercen ya su propia defensa, pero al término, por ejemplo, ya dejan de ser funcionarios y al término de esa denuncia, bueno, le generó un perjuicio, ¿no? Y esta denuncia se llega a archivar. ¿Procedería una indemnización por Claro, daños y porque perjuicios por denunciaron. denuncia calumniosa? Sí, así sea denuncia policial, fiscal y por las puras están denunciados y van en indemnización. El tema, como lastimosamente no está regulado, ese del daño moral, el proyecto de vida, ¿no? Digo, cuánto ha sido, cuánto deberían pagarte, no está regulado, pues no se sabe, o sea, como dice, ¿no? Puedes ganar, es como de los alimentos, ¿no? Pues podemos hacer la analogía. Una vez que has reconocido el niño, sabes que lo vas a ganar, pero no sabes cuánto te va a dar. O sea, pues tú dices que lo sacan de planilla, no hay cómo rastrearlo y todo un tema, nadie puede prometer. Igualito viene siendo para las indemnizaciones. Lo ganas, pero no puedes asegurarle al cliente que cuánto va a ser. Es muy subjetivo. Porque si fuera, por ejemplo, no yo hubiera una tabla, si no cada juez ya estaría denunciado por no cumplir la tabla y no hay una tabla todavía. Entonces, sí, obviamente, ¿no? Por denuncias por falsas, por siendo funcionario público, obviamente puedes denunciar a esa persona, ¿no? Doctora Kelly, alzó la mano también, por favor, ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Existe en Estados Unidos una investigación sobre la indemnización por daños y perjuicios y daño moral, que lo conocen normalmente como el daño no económico, el non-economic damage, hablan sobre el dolor y el sufrimiento en el caso del daño moral, y efectivamente existe, no está regulado el artículo 1985, regula respecto de que la indemnización por daño moral, por ejemplo, no existe un monto límite ni un monto para poder cuantificar cuánto podría ser el daño que tengan que resarcir. Y lo que se toma en cuenta justamente es una investigación que yo presenté, estadounidense, en Nueva York, respecto a una investigación sobre cuánto podría ser el cuánto indemnizatorio, y verificaron que en América Latina, sabemos que nosotros venimos por la Constitución de Querétaro del año 1918 en México, cuantificaron la sentencia fue el año 2009, aproximadamente en $250,000 el cuanto indemnizatorio respecto en América Latina. Ahora cuando uno hace un buen proceso, está cuantificable aproximadamente en $500,000 como base, no menos. Y quería eso en cuanto al monto. Y quería también comentarles que a la fecha yo tengo un procedimiento, vamos a decirle así, administrativo con la Autoridad Nacional de Justicia, con una juez a la que estoy pidiendo la destitución. La juez es en Lima Norte,
y justo hace la anterior semana me notifican respecto a un procedimiento administrativo y se está, estamos realizando la indemnización por daños y perjuicios. Y dentro de la conversa que hemos tenido con el juez anticorrupción, con los jueces de abuso de autoridad y prevaricato que corresponde a los jueces, nos explicó que es muy importante que las denuncias, perdón, que las demandas que se hacen por daños y perjuicios tienen que ser dirigidas exclusivamente al Estado, además de la persona, porque el funcionario, el juez o el fiscal es un funcionario público y actúan a nombre del Estado peruano. Y el éxito justamente se hizo con una nueva reparación, una indemnización por daños y perjuicios con una persona adulto mayor, también en la ciudad de Cusco, por un despido arbitrario de una institución pública emitida por una juez en la ciudad de Cusco. Y esta juez ahora es juez en Lima. Y la indemnización por daños y perjuicios, según el criterio de los que corresponde, en este caso, ahora, por ejemplo, está el doctor Aníbal Matius, que es cusqueño, está como juez contralor superior de la Autoridad Nacional de Justicia, él es cusqueño, él está viendo los casos ya en etapa apelación, en etapa superior, y efectivamente señalan de que la indemnización por daños y perjuicios tiene que estar dirigida al Estado. Y hace poco vi una conversa también de Rosa María Palacio, perdón, de Milagros Leiva con el abogado Nagasaki, de hecho su hijo es un amigo mío también, y comentaba lo mismo, que los abogados debemos de aprender que cuando se trata de un daño que haya realizado un funcionario público, no olvidemos que siempre tiene que estar dirigida exclusivamente al Estado. Ese es mi aporte, gracias. No, sí, cuando tienes cargo de funcionario público, vas con el cargo de funcionario público. Y como dijo el doctor Aníbal en esa parte, que a veces, lastimosamente, lo denuncian y tiene que asumir su propia defensa. A veces sí es cierto, porque te ponen cualquier abogado, el Estado. Entonces, por eso ven que tanto ministro renuncia, pues no quieren hacer cosas y bueno, ya se desanima, ¿no? Mejor tira la toalla. Y tengo conocido que son varios viceministros que me dicen, David, mira, me han bombardeado un montón de denuncias, o sea, fuera para la entidad. Si bien es cierto, lo absorbe la entidad, o como dice, ¿no?, la misma coleguita, Kelly, lo absorbe lo que son los daños y perjuicios, ¿no?, la indemnización, pero es un cargamento que a uno le ponen, pues, ¿no? Porque igual te siguen emplazando. Tienes que estar en el proceso, porque eres parte de los hechos ocurridos, ¿no? Eso no te libra, así, renuncia, no te libra a salir del proceso. No puedes decir, bueno, ya no soy trabajo ahí, sigue siendo parte del proceso. Simplemente el daño y perjuicio no lo va a pagar, obviamente, la persona natural, lo va a pagar la entidad donde ha estado trabajando, como dijo la misma palabra, ¿no? Funcionario público en su momento. Ahora sí, César, te alzaste la mano, dale. Sí, sí, justamente de la exposición que ha hecho usted, mi estimado doctor Momani, he visto que usted comentaba que las indemnizaciones por eh, en el proceso penal corresponden cuando uno se acredita como actor civil. Tengo entendido que esto es en el proceso de las diligencias preliminares, ¿no? Una vez que uno digamos que funciona igual, usted comentaba que el tema de la El indemnización, actor civil, el actor civil. ajá, el daño moral, el lucro Sí, sí, cesante, así es, sí. el lucro emergente, etcétera. Pero es interesante y quizás pueda ser para una siguiente conversatorio, que he ubicado que existe una ley con un reglamento y un fondo para indemnizaciones por errores judiciales y miren, y detenciones arbitrarias policiales. Lo dejo ahí como para que podamos ir leyendo sobre esos temas y Claro, el luego administrador del grupo tiene que decidir qué va a ser la agenda de la próxima reunión que tengamos, pues, ¿no? Él es el que decide.
¿Hay alguien más que quiera intervenir? Porque creo que ya no hay más intervenciones. Bueno, Mayen se les agradece por su tiempo. Espero verlos la próxima sesión. Y eso sería todo. Buenas noches. Cuídense, colegas. David, sí, David, para terminar ya, Bien. primero agradecerte por la intervención, agradecer a todos los participantes. Efectivamente vamos a organizarnos para definir los temas de los miércoles. Y va a decir unas palabras también el doctor Lenin ya. Por favor, doctor Lenin, por favor. Encienda su micrófono, doctor Lenin, no se le escucha. Sí, claro y fuerte. Sí, doctor. Sí, se te escucha claro y fuerte. No se te escucha, mi estimado Lenin. Dale. Está pendiente el café, doctor. Está pendiente el café. Esta semana lo agendamos, ¿no?
tercera ya es. Tercera. Nos saltamos una, ¿eh? Eso nos ha pasado la factura hoy. Bueno, solamente, bueno, gracias doctor Lenin, gracias doctor David y gracias a todos los presentes. Hacemos un paneo, doctor Lenin, para poder tomarle la captura de despedida. Ya, y ya nos vemos pues hasta el próximo miércoles. Recuerde que tenemos hasta el día viernes para proponer los temas a tratar el siguiente miércoles, ¿no? Muchas gracias con todos. Hasta la vista. Así los está grabando el doctor Lenin, en su YouTube. Está compartiendo. Hasta la vista. Ya, cuídense. Ya, chao, chao.